No es la falta de ingresos lo que empobrece a las personas. Es la suma de decisiones inconscientes, hábitos repetitivos y creencias erróneas, que con el tiempo se convierten en una prisión invisible. Mientras muchos culpan al gobierno, al sistema o a la falta de oportunidades, otros descubren una verdad incómoda. Su pobreza no comenzó con un salario bajo, sino con una mala decisión financiera. Y luego, otra y otra. El problema no es no saber de economía, el problema es no saber de uno mismo, no saber por qué se gasta lo que se gasta, no saber en qué se va el dinero, no entender cómo funcionan los intereses, los impuestos, el ahorro, la inversión. Porque la educación financiera no es un lujo de millonarios, es una necesidad de sobrevivencia, y quien no la tiene, repite errores sin saberlo. Cada decisión que se toma con el dinero, desde la compra más pequeña hasta el crédito más grande, tiene consecuencias. Pero en una sociedad donde el consumo es aplaudido, donde las redes sociales dictan estilos de vida falsos y donde endeudarse parece normal, los errores financieros se camuflan de éxito. Y cuando se hace el balance, ya es tarde. El dinero no alcanza, la deuda crece, la ansiedad se vuelve rutina. Pero lo más preocupante no es caer en la trampa, es vivir en ella creyendo que es normal. Creer que el salario nunca alcanza, que siempre se va a deber algo, que tener tarjetas de crédito hasta el tope es parte de la vida adulta, que ahorrar es imposible y que invertir es solo para ricos. Creer todo eso no solo empobrece la cuenta bancaria, empobrece la mente. Sin embargo, hay quienes despiertan. Hay quienes un día se cansan de vivir al límite, de sentir miedo al revisar su cuenta, de vivir para pagar y nunca disfrutar. Y ese día, todo cambia. Porque los errores financieros no son una condena, son una advertencia y también una oportunidad. A continuación, se desglosan los 7 errores financieros más comunes, silenciosos y destructivos que impidan avanzar. No para señalar, sino para abrir los ojos, porque quien identifica el error ya está a medio camino de corregirlo. Y cuando eso sucede, el dinero deja de ser un problema y empieza a ser una herramienta de libertad. Gastar más de lo que se gana, aunque sea poquito. No hay error más común, ni más destructivo. Gastar más de lo que se gana es el principio silencioso de toda pobreza sostenida. No importa si se gana mucho o poco. Si los gastos superan los ingresos, la ecuación siempre termina igual: deuda, ansiedad y estancamiento. Pero lo más engañoso de este hábito es que rara vez comienza con grandes excesos. Todo inicia con un «solo por esta vez», un «me lo merezco», un «no pasa nada si me atraso». Cuando alguien gasta más de lo que gana, está hipotecando su futuro por una comodidad momentánea. Está diciendo, mi yo de mañana se encargará de lo que no puedo pagar hoy. Y cuando ese mañana llega, el peso es mayor, las obligaciones crecen y la libertad se esfuma. Es un ciclo disfrazado de normalidad, pero que cobra intereses no solo financieros, sino emocionales. El mayor problema no es el gasto, es la falta de conciencia. Hay quienes ni siquiera saben cuánto ganan exactamente, ni cuánto se va en pequeños pagos que parecen inofensivos. Suscripciones innecesarias, gastos impulsivos, comidas rápidas, compras emocionales, cada uno, por separado, parece insignificante, pero sumados representan el precio de no tener control. Vivir por encima de las posibilidades no siempre significa lujos. A veces es solo desorganización. Gente que paga servicios tarde, que acumula intereses sin saberlo, que no planifica gastos fijos y que improvisa mes a mes esperando que el dinero rinda como por arte de magia. Pero la magia financiera no existe. Existe el orden, la disciplina y la educación. Corregir este error no requiere un salario más alto, sino una mentalidad más responsable. Implica anotar, revisar, comparar y ser brutalmente honesto con uno mismo. Implica hacer un presupuesto, aunque sea simple. Implica aprender a decir no a uno mismo, no por castigo, sino por respeto a la libertad futura. Gastar más de lo que se gana es como cavar un pozo mientras se intenta salir de él. Y quien lo hace cada mes, aunque sea poquito, termina atrapado sin saber cómo. Pero cuando se rompe ese ciclo, cuando el ingreso vuelve a estar por encima del gasto, la vida cambia. No solo en números, sino en tranquilidad, en dignidad y en posibilidades reales de crecer. 2. No tener un presupuesto claro ni por escrito. Uno de los errores financieros más costosos no se encuentra en los gastos grandes ni en las decisiones arriesgadas. Se esconde en la ausencia de control.
No tener un presupuesto no es solo falta de organización, es caminar con los ojos vendados dentro de un campo minado, porque quien no le dice al dinero a dónde debe ir, siempre se preguntará a dónde se fue. Un presupuesto no es una cárcel, es un mapa, un plan, una guía que permite ver con claridad qué entra, qué sale y qué se puede construir con lo que queda. Pero en la realidad, la mayoría de personas jamás se sientan a escribirlo. Lo tienen en la cabeza, lo suponen, lo estiman, y en ese terreno borroso el desorden financiero encuentra su hábitat perfecto. Sin presupuesto no se toman decisiones, se reacciona. Se gasta porque parece que alcanza. Se compra porque quedó algo del pago anterior. Se vive el mes con el corazón en la mano, esperando que no aparezca ningún gasto inesperado, sabiendo que no hay colchón, ni dirección, ni estrategia. Tener un presupuesto por escrito es el primer paso para tomar control real. No necesita ser complejo, solo necesita ser honesto. Anotar todos los ingresos, los gastos fijos, los variables, los pequeños lujos, los pagos obligatorios. Y sobre todo, hacerlo antes de que el dinero llegue, porque el mejor momento para decidir qué hacer con el dinero es cuando aún no se ha gastado. Un presupuesto también revela verdades incómodas. ¿Cuánto se gasta en tonterías, en hábitos innecesarios, en cosas que no se usan? Pone sobre la mesa decisiones que antes se tomaban sin pensar. Y con esa información se puede empezar a construir con intención, no con impulso. La falta de presupuesto no solo impide ahorrar o invertir, impide soñar, porque cuando no se sabe en qué situación se está, tampoco se puede proyectar a dónde se quiere llegar. Pero cuando una persona toma el hábito de planificar su dinero, aunque al principio le cueste, descubre algo poderoso. El control no solo genera resultados, genera paz. 3. Depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Pocas cosas son tan peligrosas como construir toda la estabilidad financiera sobre un solo pilar, porque cuando ese pilar se quiebra, sea por despido, enfermedad, crisis económica o decisiones externas, toda la estructura se viene abajo. Depender de una sola fuente de ingresos es como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Y sin darse cuenta, muchas personas pasan años de su vida en ese riesgo constante. Durante generaciones se enseñó que tener un trabajo fijo era sinónimo de seguridad, pero el mundo cambió. Las empresas ya no garantizan permanencia, los mercados se transforman a velocidad digital y las habilidades que hoy valen oro, mañana pueden volverse obsoletas. Quien no lo entienda a tiempo queda expuesto a un solo cambio para entrar en crisis. Tener múltiples fuentes de ingreso no es una opción de lujo, es una necesidad de supervivencia. No se trata de abandonar el trabajo principal, sino de abrir nuevas puertas. Monetizar una habilidad, vender un producto, invertir con inteligencia, crear contenido, ofrecer consultoría, generar ingresos pasivos. Las opciones son diversas, pero todas comienzan con una decisión: dejar de depender de una sola vía. Incluso un ingreso secundario pequeño puede marcar la diferencia, no solo por el dinero extra, sino por la mentalidad que activa. Quien construye una segunda fuente de ingresos empieza a pensar como generador de oportunidades, no solo como receptor de salario. Comienza a desarrollar creatividad financiera, aprende sobre gestión de tiempo y descubre que su valor no se limita al cargo que ocupa ni al cheque que le llega cada mes. Además, tener ingresos alternos da algo más valioso que el dinero: libertad. La libertad de decir no, de tomar decisiones sin miedo, de elegir con más criterio y menos urgencia. Porque quien depende de una sola entrada está siempre a un paso del colapso, mientras que quien diversifica camina con firmeza. En tiempos de incertidumbre, depender de una sola fuente de ingresos es uno de los errores más graves, y corregirlo no requiere riqueza previa, sino disposición a explorar nuevas formas de aportar valor al mundo. Porque las oportunidades no solo se encuentran, también se crean. 4. Usar el crédito como extensión del salario. Uno de los errores más comunes y más peligrosos en la vida financiera de millones de personas es usar el crédito como si fuera dinero propio. Las tarjetas de crédito, los avances, los préstamos rápidos, todo se convierten en una trampa disfrazada de alivio. Porque al principio parece una solución: comprar hoy y pagar después. Pero con el tiempo se transforma en una bola de nieve que arrastra, aplasta y consume en silencio. El crédito no es malo en sí mismo, el problema está en cómo se usa.
Quien lo utiliza para financiar cosas que no generan retorno está hipotecando su futuro por deseos momentáneos. Pagar a cuotas el almuerzo, las vacaciones, los regalos, las compras impulsivas o los gastos fijos es construir una vida de apariencias sobre una deuda invisible pero creciente. Cuando alguien empieza a pensar que el límite de su tarjeta es parte de su salario, comienza a vivir por encima de sus posibilidades. Y ese exceso no se nota al principio, al contrario, da una falsa sensación de poder. Pero mientras el banco aprueba el cupo, los intereses trabajan en silencio, y cuando llega el cobro ya no hay disfrute, hay ansiedad. Peor aún, muchas personas entran en ciclos eternos, pagan una tarjeta con otra, solicitan avances para cubrir cuotas anteriores, refinancian deudas que solo crecen y se resignan a vivir para pagar. Lo más trágico no es el monto, es la normalización del desorden. Porque cuando se vuelve habitual vivir endeudado, la mente acepta la esclavitud financiera como algo inevitable. Romper ese patrón no es fácil, pero es posible. Implica volver a los básicos, gastar solo lo que se tiene, evitar comprar con impulso, usar el crédito solo para emergencias o inversiones estratégicas y aprender a esperar. Porque muchas veces la diferencia entre la libertad y la esclavitud está en la capacidad de postergar una gratificación. El crédito puede ser una herramienta útil o una cadena invisible, y quien lo usa sin planificación termina trabajando no para construir riqueza, sino para enriquecer al sistema financiero. Pero cuando se aprende a usar el dinero con inteligencia, el crédito deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso que se usa, no que domina. 5. Ignorar el ahorro porque no alcanza. El error no está solo en no ahorrar. El error está en convencerse de que no se puede. Porque cuando alguien repite constantemente que no le alcanza para ahorrar, lo convierte en una verdad incuestionable. Y lo que no se cuestiona, se acepta. Así, el ahorro, esa herramienta básica para cualquier estabilidad financiera, queda relegado al rincón de las cosas imposibles, cuando en realidad debería ser prioridad. El ahorro no es lo que sobra, es lo primero que se debe apartar. Pero muchos lo ven como un lujo reservado para quienes ganan mucho. Y esa creencia es una trampa, porque quien no ahorra con poco, tampoco lo hará cuando gane más. El hábito no depende del monto, sino de la disciplina. Y la disciplina no se activa cuando la cuenta crece, se cultiva con decisión diaria. Ignorar el ahorro es como vivir sin paracaídas. Todo marcha bien hasta que algo inesperado sucede. Una emergencia médica, una pérdida de empleo, un daño en el hogar, una urgencia familiar. Y sin colchón financiero, la única salida es endeudarse. Lo que pudo haberse resuelto con previsión se convierte en un nuevo problema que acumula intereses y preocupación. Ahorrar, aunque sea poco, tiene un efecto poderoso en la mente. Genera control, paz y sensación de progreso. Incluso una cantidad mínima, separada con constancia, crea el hábito y prepara el terreno para metas mayores. Porque no se trata del monto, se trata del mensaje. Decirle al cerebro que el dinero no es solo para gastar, también es para construir. Además, el ahorro es el primer paso hacia la inversión. Quien no tiene reservas no puede aprovechar oportunidades, no puede crecer, no puede asumir riesgos calculados, no puede pensar a largo plazo. El ahorro no es dinero inmóvil, es capital estratégico, es la semilla de cualquier futuro financiero sólido. Ignorar el ahorro porque no alcanza es como negarse a beber agua porque el vaso está medio vacío. Es resignarse a vivir en la cuerda floja, esperando que nunca pase nada. Pero quienes entienden el verdadero poder del ahorro, por pequeño que sea, dejan de depender del azar y comienzan a diseñar su destino. 6. Creer que invertir es solo para ricos. Uno de los errores más limitantes y al mismo tiempo más generalizados es pensar que la inversión es un privilegio reservado para quienes ya tienen mucho dinero. Esa creencia ha mantenido a millones atrapados en una mentalidad de escasez, esperando un algún día que nunca llega. Porque si se espera tener abundancia para comenzar a invertir, esa abundancia probablemente nunca se construya. Invertir no es una consecuencia de tener riqueza, es una de las causas. Los que logran estabilidad financiera no lo hacen solo porque ganan mucho, sino porque entienden cómo poner a trabajar su dinero. Saben que el dinero dormido se devalúa,
que el ahorro sin propósito pierde fuerza con el tiempo y que toda suma, por pequeña que sea, puede multiplicarse si se coloca en el lugar correcto. El problema no es la falta de oportunidades, es la falta de información. Hoy existen múltiples formas de invertir sin necesidad de grandes capitales, desde plataformas digitales que permiten empezar con pocos dólares hasta fondos colectivos, microinversiones en bienes raíces, crowdfunding, crowdvesting, compra de activos digitales o incluso formación personal, que multiplica el valor en el mercado laboral. Pero más allá del instrumento, lo importante es la mentalidad. La persona que se dice a sí misma, primero ahorro, luego aprendo y luego invierto, ya está muy por delante de quien cree que invertir es solo para quienes tienen miles de dólares guardados. Porque al final, lo que hace que una inversión crezca no es el monto inicial, es la constancia, la inteligencia y el tiempo. Además, invertir es una forma de romper el ciclo del trabajo interminable. Cuando el dinero comienza a generar más dinero, se da el primer paso hacia la libertad. Se deja de vivir al ritmo del esfuerzo físico o del horario laboral y se empieza a construir un ingreso que funciona incluso en los días de descanso. Eso, en esencia, es el camino hacia la independencia financiera. Pensar que invertir es solo para ricos es como creer que correr es solo para atletas profesionales. Es una excusa cómoda que protege el miedo. Pero cuando alguien rompe esa barrera mental y da el primer paso, por pequeño que sea, descubre que la inversión no es un privilegio, es una elección. 7. Postergar la educación financiera indefinidamente. Hay un error financiero que no se ve en los extractos bancarios, ni en los historiales de tarjetas, ni en las cuentas por pagar, pero que contamina todas las decisiones económicas de una persona: la falta de conocimiento. Y lo más peligroso no es no saber, sino decidir no aprender. Postergar la educación financiera es como vivir en un cuarto oscuro esperando no tropezar. Muchas personas tienen la intención de mejorar su situación económica, quieren ahorrar, invertir, salir de deudas, vivir mejor, pero no invierten ni un minuto en entender cómo funciona el dinero, cómo operan los intereses, cómo se organiza un presupuesto, cómo se construye un plan financiero. Esperan que las soluciones lleguen solas o que alguien más lo haga por ellas. La educación financiera no es un lujo, es una urgencia. Y nunca ha sido tan accesible como ahora. Existen libros, cursos, podcasts, canales de YouTube, cuentas educativas en redes sociales, incluso charlas gratuitas. Quien de verdad quiere aprender, encuentra el cómo. Pero el problema no es la falta de recursos, es la falta de prioridad. Cada día que pasa sin aprender algo nuevo sobre dinero es un día más en desventaja, porque mientras unos estudian cómo crecer, otros repiten errores por pura ignorancia. Y la ignorancia financiera se paga caro, en intereses, en decisiones impulsivas, en oportunidades perdidas, en años de trabajo sin resultados. Lo más valioso de aprender sobre finanzas no es solo tener más dinero, es tener más libertad, es tomar decisiones con claridad, es dejar de vivir en automático, es evitar que el esfuerzo de años se pierda por una mala firma, una mala deuda o una mala creencia. El conocimiento financiero no garantiza riqueza inmediata, pero sí garantiza control, estrategia, conciencia. Y eso, a largo plazo, vale más que cualquier herencia. Porque quien aprende a dominar el dinero deja de ser dominado por él. Y quien postergue esa educación seguirá preguntándose por qué siempre le falta, por qué nunca alcanza, por qué otros crecen y él no. Postergar la educación financiera es como dejar pasar la llave que abre la puerta de la libertad. Pero el momento para aprender no es mañana, es hoy. Porque cuanto antes se entiende cómo funciona el dinero, más pronto comienza a funcionar a favor.